Bienvenida a esta clase, la clase número 1 de este curso Embarazo Holístico y Parto Pleno. Primero que nada, te queremos dar las gracias por estar aquí y por darte este espacio para ti y para tu bebé. Vamos a empezar esta clase haciendo lo que predicamos. Yo la verdad ahorita tengo mucha adrenalina porque, lo creas o no, para mí estar enfrente de una cámara hablando sola me cuesta mucho trabajo. Así es que para poder hacerlo bien y ofrecerte lo mejor de mí, primero necesito conectarme conmigo misma y te invito a que tú te conectes también contigo misma. Así es que te invito a que te pongas de pie. Hoy vamos a estirarnos y, sobre todo si estás embarazada, ve esta clase moviéndote, sintiéndote. No te sientes nada más a vernos, sino realmente muévete y cambia de posición. Entonces ahora ponte en una posición de pie, pero relajada. Relaja tus hombros, tu cadera. Inhala profundamente, profundamente. Llénate de oxígeno. Llévale oxígeno a tu bebé. Y al exhalar, exhala profundamente, dejando salir todo y dejando salir el sonido. Ahora te invito a que empieces a mover tus caderas en círculo. Puedes doblar un poquito las rodillas, muévete ligero mientras respiras. Y al exhalar deja salir el sonido. Disfruta el movimiento. Tu bebito también lo está disfrutando. Y ahora, poquito a poquito, detén el movimiento. Respira profundo y abre tus ojitos. Ahora sí, bienvenida. Yo soy René Rodríguez y junto con Blanca Zumárraga creamos Mindfulness Life, que es el espacio donde acompañamos a las mujeres a vivir, a parir y a nutrir en plenitud. Y en estas clases, y ahora que vamos a estar en contacto toda esta semana, espero que logres conectarte con esa misión y nos entiendas por qué tenemos esta misión. Decidimos hacer este curso, y este curso gratuito, porque creemos que es importantísimo que las nuevas generaciones de madres cambien su visión que tienen del parto y de la maternidad. Y también porque justo en este momento que estamos viviendo esta pandemia del COVID-19, creemos que es importantísimo darles a las mujeres herramientas para que puedan llevar un embarazo sintiendo bienestar y creando bienestar para el bebé, porque lo que estamos consumiendo afuera es miedo, es estrés, es crisis, es incertidumbre, y si no lo balanceamos, sobre todo desde el embarazo, cuando lleguemos al parto, el día del parto, si llevamos 9 meses de estrés, se van a reflejar, y después en la maternidad. Entonces es importantísimo este momento ayudarte a crear ese bienestar. En esta clase vamos a hablar sobre todo de lo que es el parto pleno, y me atrevo hasta a decir placentero. Y te voy a explicar científicamente por qué me atrevo a decir parto placentero. El parto puede ser la experiencia física, emocional y espiritual más sublime de tu vida. Pero lo mejor es que esa experiencia va mucho más allá de ti, y quien también se beneficia es tu bebé, porque un bebé que tiene bienestar desde el vientre y sobre todo
que tiene un nacimiento sin violencia, sin sufrimiento, sin estrés y que es puesto en este mundo por los efectos de las hormonas del amor y del bienestar, es un bebé que tiene muchas más posibilidades de crecer como una persona no solo más sana, sino más feliz. Y estoy segura, porque soy madre, que la salud, el bienestar, pero también la felicidad de tus hijos es lo que más te importa. Ahora, vamos a hablar del problema. ¿Por qué, si el parto puede ser una experiencia tan maravillosa, por qué se ha vuelto un evento insoportablemente doloroso, riesgoso y además hemos llegado a un nivel que hasta se ha vuelto deshumanizado? ¿Qué es lo que está pasando y por qué tenemos esta visión del parto? Y sé que algunas pueden dudar en esto, pero después de nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido con otras madres y además con todo lo que hemos investigado, podemos resumir que la consecuencia son dos cosas. Se las voy a enseñar. La primera es la desinformación, la falta de información. Y la segunda es la desconexión. Pero la desconexión, sobre todo, con nuestro cuerpo y especialmente con nuestra sexualidad. Y cuando hay desinformación y hay desconexión, lo que genera, ¿saben qué es? Miedo. Vamos a empezar hablando de la desconexión sexual. Y sé que este es un tema muy delicado. Pero el parto es parte de nuestra sexualidad. Involucra las mismas partes del cuerpo, desencadena las mismas hormonas y las mismas reacciones que hacer el amor. Y por eso necesita un ambiente muy parecido al que necesitarías para tener el mejor sexo del mundo, que son seguridad, confianza, privacidad y entrega. Y el problema que hay es que como hemos desconectado el parto de nuestra sexualidad, lo hemos puesto en un ambiente donde es prácticamente imposible que una mujer pueda dar a luz naturalmente. Y aquí es donde quiero hablar del otro gran problema, que es la desinformación. Y empieza en que ni siquiera sabemos qué es un parto. No sabemos lo que es un parto natural, que la palabra correcta es un parto fisiológico donde no hay intervenciones médicas. Nos han hecho creer que un parto, porque es vía vaginal y no una cesárea, es un parto natural. Sin embargo, un parto, si hay intervenciones médicas, y en la siguiente clase vamos a hablar de estas intervenciones médicas, ya no es un parto natural, es un parto vía vaginal, pero medicalizado. Y un parto vía vaginal medicalizado es doloroso, riesgoso y además puede ser muy traumático. La Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de las mujeres pueden tener un parto natural y que el 90% de los bebés son bebés sanos. Sin embargo, cuando lo vemos, solamente máximo un 5% de mujeres están logrando experimentar un parto natural. El otro 95% está experimentando partos vaginales medicalizados o cesáreas. ¿Por qué?
justamente por lo que les decía. Hemos puesto a la mujer en un ambiente en el que no tiene las condiciones para poder parir naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita voy a explicar realmente fisiológicamente qué pasa, pero cuando el parto se para, pues viene la medicina y empiezan las inducciones y las intervenciones. Una intervención lleva a otra intervención y entonces viene la cascada de intervenciones que hace que una mujer que estaba perfectamente sana y un bebé perfectamente sano terminen en un parto que necesita o irse a una cesárea de emergencia o un parto altamente medicalizado. Aquí algo muy importante, no estoy juzgando a los doctores porque ellos están haciendo lo mejor que pueden en la situación en la que están. En una situación así, cuando hay que ponerle una epidural a una mujer, se necesita hacer un pujo dirigido y forzado y lo más normal y lo más común es que se necesite hacer una episiotomía, que es un corte en el periné. Y una episiotomía es una mutilación en los genitales de la mujer y no solo en sus genitales, pero también en su sexualidad. Y es una herida muy, muy profunda que yo sé que los médicos no la hacen porque quieran mutilar a una mujer, la hacen porque en esas condiciones no les queda de otra. Claro, en ese momento los doctores son nuestros salvadores y vienen y nos salvan porque nos quitan el dolor, pero también nos quitan el poder, nos quitan el placer, nos quitan la pasión y nos quitan la posibilidad de una verdadera transformación. Pero lo que nadie nos dice es que nos van a quitar el dolor momentáneo, pero no el dolor físico, emocional y psicológico que causan las intervenciones médicas en la madre, pero sobre todo en los niños. Los últimos estudios neurológicos han comprobado que niños que nacen de partos traumáticos tienen muchas más posibilidades de desarrollar enfermedades inmunes, diabetes, obesidad, pero también desarrollar autismo, dislexia, déficit de atención y son personas que son mucho más propensas a sufrir ansiedad, ataques de pánico, depresión. Y esto es lo que causa un nacimiento bajo los efectos de las hormonas del estrés, como son la adrenalina y el cortisol. Y no estoy juzgando a nadie, porque la mayoría de nosotros nacimos así. Y esta es mi historia. Mi mamá, con mi hermano, se preparó, tuvo su curso psicoprofiláctico y llegó al hospital y la acostaron en una cama y le pusieron la epidural y oxitocina sintética y a las 6 de la mañana era el cambio del turno. Ay, señora, su bebé viene muy grande. Mi mamá mide 1,80. Un bebé de 4 kilos no es nada. Cesárea. Le ultrajaron le hicieron una rajada desde el ombligo hasta el pubis. No pudo amamantar y vivió una depresión posparto silenciosa porque se sentía poca mujer, mala madre y no se lo podía decir a nadie. Y porque el pinche niño no se callaba en toda la noche y ella no podía hacer nada, no encontraba la forma de consolarlo. Y su mejor refugio era dejarlo en la guardería e irse a trabajar. Conmigo, 1 año y medio después, dice que las contracciones ni le dolían, que sentía cosquillitas. Ahí sí, al principio dijo, ni de chiste me ponen en una cama, porque eso no me lo voy a dejar, porque su intuición le decía que el parto tiene que ser en movimiento. Pero claro, cuando llegó a los 6 centímetros le dijeron, señora, no arriesgue a su hijo, le va a doler mucho, necesitamos acostarla, aquí tenemos la epidural, le va a ayudar, no le va a dar dolor. Y claro,
con el miedo de poner en riesgo a tu bebé, pues se acostó, le pusieron epidural y yo nací con forceps y a mi mamá le hicieron una episiotomía que le ultrajó la vagina. Y hasta hoy, 37 años después, todavía tiene consecuencias en todo su piso pélvico y sus órganos por ese fujo forzado y ese epidural. Pero lo que sí hizo es que defendió como leona para que no nos separaran, para que no le volvieran a hacer lo mismo y para que me pudiera amamantar. Ninguna mamífera permitiría que le quitaran a su cría cuando acaba de nacer. ¿Por qué a las mujeres no las quitan? Esa separación mamá-bebé es lo que causa secuelas gravísimas a nivel físico y psicológico. Y nos toca defendernos como lobas, y por eso quiero decírtelo a ti, porque tú tienes que defender como loba, como leona, que nadie te separe de tu bebé. Claro, como creemos que esto es el parto natural, ¿cómo no le vamos a tener miedo a un parto natural? Yo veo en muchos foros que las mujeres preguntan, oigan, ¿qué es mejor, un parto natural o una cesárea? Y claro, las mujeres que han tenido un parto vía vaginal y medicalizado dicen, no, creo que mejor la cesárea, porque eso en 20 minutos tienes a tu bebé y no pasas por todo ese proceso que es realmente traumático. Mi mamá realmente quería un parto natural después de una cesárea. Imagínense cómo se sentía después de haber tenido un parto natural, que de natural no tuvo nada, que cuando se embarazó de mi hermano, se sentó a llorar diciendo, me voy a morir, no lo voy a soportar. Así de fuerte es. Y por eso quiero decirles aquí que no estoy juzgando a nadie, porque les quiero dar todos mis respetos y admiración a las mujeres que se han tenido que enfrentar o a una cesárea o a un parto vaginal medicalizado. Porque no te hace menos mujer y no te hace mejor o peor mamá como trajiste al mundo a tu vida. Lo que sí es que te la hace mucho más cabrón. Y perdón por la palabra, pero una mujer que tuvo un parto traumático, y además una mujer sana, con un bebé sano, que no tenía por qué haber sido intervenida, termina con un parto traumático. Una mujer que se tuvo que someter a una cesárea, mis respetos y mi admiración, porque eso es valentía. La fuerza que necesitas después para levantarte y para estar ahí y para estar de todas maneras ahí, incondicionalmente para tus hijos, mis respetos. Y yo lo veo con mi mamá, porque a pesar de todo su dolor físico, de su depresión, de sentirse culpable, ahí ha estado toda la vida, incondicionalmente para nosotros. Pero ¿saben qué? No se vale. Mi mamá no merecía que le ultrajaran el cuerpo. Y ninguna mujer lo merece. Y aquí aclaro algo. Los avances médicos y las intervenciones médicas son excelentes para detectar a ese 10 o 15% de mujeres y bebés que realmente lo necesitan. Porque definitivamente una intervención médica o una cesárea necesaria y hecha a tiempo salva vidas. Y hemos tenido casos bellísimos de doctores que han detectado casos específicos en los que una cesárea le salvó la vida a la mamá y al bebé. Y agradecemos de que estos avances existan. Pero esos avances son para quienes tienen un problema, para quienes están enfermas, para quienes tienen una condición difícil. Y esas mujeres que tienen que ser sometidas a un parto medicalizado o a una cesárea son las que más necesitan una preparación holística antes y un apoyo después, porque se van a tener que enfrentar inevitablemente a un nacimiento bajo estrés. Pero a todas las demás no es justo.
que las terminemos enfermando cuando no lo necesitaban. Y aquí no estoy juzgando a los doctores, pero sí cuestionándolos. Es como el maestro. Si el 80% de sus alumnos reprueba, ¿quién está mal? ¿El 80% de los alumnos o el maestro? Si un médico o médica, el 80% de los partos que atiende terminan en inducciones, en medicalización o en una cesárea, no son las mujeres las que están fallando, es el sistema. Y por eso está este curso. El cambio no va a venir del sistema. El cambio no va a venir de los médicos. El cambio va a venir de ti, de que tú te informes y te conectes y que tú seas la protagonista de tu historia, como lo hice yo, como lo hizo Blanca, como lo hizo Ana, como lo hizo muchas de las mujeres que conocemos, que están logrando cambiar el ser víctimas por ser protagonistas. Y entonces estamos teniendo un sistema que también está cambiando y doctores que están despertando y que están buscando nuevas formas, porque sabemos que los médicos no quieren lastimar, los médicos quieren ayudar. Bueno, déjame platicarte cómo llegué aquí. Para mí, mi primer parto fue una experiencia bellísima. Hoy me atrevo a describirla como orgásmica y en esta clase te voy a explicar por qué me atrevo a usar la palabra orgásmica. Y lo que pasó es que yo tuve un despertar ahí que no entendí y yo contaba mi parto y cada vez que hablaba de mi parto, y todavía se me iluminaba la cara con una sonrisa y me brillaban los ojos. Blanca Zumárraga fue mi dula y alcanzó a hacer el video de algunas partes de mi parto. Y mi mejor amiga es cineasta y le pedí que me lo editara. Y ella me dijo, wow, es que me acabas de cambiar la visión del parto. Y miren cómo son las cosas que hace una semana Faride Schroeder acaba de ganar el premio nacional e internacional de Nespresso Talents con un cortometraje bellísimo que hizo sobre el parto. Se los voy a dejar, se llama Oasis, porque realmente vale la pena verlo. Y por supuesto que no me doy el crédito a mí, pero sé que mi parto fue lo que despertó esa semillita. Y mi segundo parto, lo que me pasó fue increíble. Yo empecé a sentir una luz blanca que me cubría todo mientras sentía a mi bebé bajar por el canal de parto y mi cuerpo abrirse con una sensación indescriptible. No había dolor, pero había poder, intensidad y sobre todo plenitud. Y recibí a mi bebé con mis propias manos. Recuerdo que al ponérmelo a mi regazo, pensé, wow, esto las mujeres lo tienen que saber. Tienen que saber que es posible dar a luz con plenitud, que no tiene por qué ser un momento de sufrimiento. Sí es un momento intenso, poderoso, pero no sufrimiento. Y muchas de las que escuchan mi historia dicen, ay, claro, René, es que seguramente tú te preparaste muchísimo y tenías todo. Déjame decirte que no. En mis 2 embarazos me enfrenté a situaciones súper difíciles, porque las 2 veces mi esposo perdió su trabajo. En lo que significó no solo un cambio de trabajo, sino un cambio de país y de vida. En mi primer embarazo nos tuvimos que mudar de Singapur a México y yo con un puesto directivo y con muchísima responsabilidad laboral. Y en mi segundo embarazo teníamos poco de habernos mudado a Francia por una oportunidad de trabajo de mi esposo y a la mitad de mi embarazo le dicen que no le renuevan el contrato. Y cuando estás en un país extranjero, de verdad te quedas en la nada, sin casa, sin visa, sin familia, sin nada. Y yo embarazada. Terminamos mudándonos de Francia a Bélgica, porque la familia de mi esposo vive en Bélgica, son holandeses, pero viven en Bélgica.
Y en una situación, pues los dos desempleados, viviendo en casa de mi suegro, en una situación inestable. Pero aún así, aunque la situación de afuera no era perfecta, porque nunca va a ser perfecta, yo logré traer a mis hijos a este mundo con toda mi pasión, con toda mi fuerza y con un parto en plenitud. Y ahí es donde entendí mi llamado, en inspirar a las mujeres a que puedan lograr esa plenitud, porque la plenitud no está en lo que tienes o en lo que no tienes. La plenitud está en lo que eres y sobre todo en tu capacidad de conectarte con tu ser. Todas tenemos un ser divino. Yo no soy mejor que tú, somos diferentes y cada una tenemos ese ser hermoso con el que nos tenemos que conectar. Y claro, qué fácil es decirlo, ¿verdad? Conéctate con tu ser. Pero la clave está en cómo podemos conectarnos para que independientemente de lo que esté afuera, aquí adentro tengamos bienestar. Y ahí fue cuando decidí buscar a mi maestra, a Blanca Zumárraga, quien fue mi guía espiritual, mi dula y además una gran amiga, porque sus clases de yoga kundalini para mí me dieron ese espacio en el que yo logré no solamente liberar mi estrés y como liberar miedos y muchas cosas que yo traía, sobre todo en mi primer embarazo, sino realmente conectarme a un nivel muy profundo conmigo misma y encontrar esa confianza que había perdido. Y de eso se trata esto. Aquí no te vamos a enseñar a parir, porque esa es una sabiduría que tú y tu bebé tienen. Nuestro propósito es acompañarte a que logres conectarte con esa sabiduría interior, con tu ser y con tu sexualidad, porque la sexualidad no es el sexo. Hemos reducido la sexualidad a la parte genital y casi yo les diría a la penetración. Sin embargo, la sexualidad es el núcleo de nuestro ser. Es nuestra fuerza creativa y creadora. Creadora como mujer, como madre, como amiga, como emprendedora. Y solamente si estamos conectadas con esa fuerza creativa es como realmente podemos no solamente crear vida, sino vivir la vida creando. Así es que es así como Blanca y yo decidimos dar a luz a Mindfulness Life y empezar este proyecto que yo diría un proyecto de conexión con esa hermosa sabiduría instintiva e intuitiva que tenemos todas las mujeres y que es momento de despertar porque este mundo necesita un cambio y necesitamos empezar a movernos desde el amor y desde la conexión y no desde el miedo y la desconexión. Bueno, ahora que sabes un poquito más de mí, ahora sí vamos a entrar en materia al tema de hoy, que es el parto pleno. Y lo que quiero es que entiendas de una forma muy sencilla por qué fisiológicamente, por qué la naturaleza diseñó para que el parto fuera placentero y además orgásmico. Sé que estas palabras a muchas les puede causar desde ya así como, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Y sobre todo mujeres que han experimentado partos dolorosos y traumáticos me van a decir que estoy loca. Pero de lo que se trata aquí es de que te abras a una visión diferente. Yo soy muy analítica y después de las experiencias que tuve, dije, yo quiero entender exactamente qué pasó y por qué yo pude tener estas experiencias que para mí fueron
literalmente transformadoras, mientras lo que siempre he escuchado es que el parto es doloroso. Y bueno, me encontré con dos personas que su trabajo me pareció fascinante y dije, yo quiero ser su alumna. La primera es Michelle Odent, que todas las que estamos en este movimiento del parto fisiológico y del parto respetado y todo esto, sabemos quién es Michelle Odent, pero Michelle Odent es el obstetra francés, de hecho que introdujo el parto en agua y quien realmente ha investigado las consecuencias que trae a largo plazo la intervención en un proceso tan importante como es el proceso del nacimiento. Como él dice que estamos en el borde del precipicio, porque tenemos ya al menos 3 generaciones en las que los humanos estamos interviniendo el proceso fundamental de la vida, que es el nacimiento, y él habla pues de esas consecuencias. Y así es que mucho de nuestra información está basada en toda la investigación científica de Michelle Odent. Y la otra persona que para mí fue como, ¡wow! Encontré quien me entienda, es Debra Pascali-Borano, que es la autora del libro y el documental que se llama Orgasmic Birth, que significa parto orgásmico. Se los recomiendo muchísimo. Está subtitulada en español. Se los voy a dejar en el grupo de Facebook y se los vamos a enviar por mail porque es un documental bellísimo que vale muchísimo la pena ver. Y ella fue la que me hizo entender que la experiencia que yo tuve había sido una experiencia orgásmica. Ella lo describe hermoso. Un parto orgásmico es cuando le preguntas a la madre cómo fue el nacimiento de tu hijo y se le ilumina la cara. Y ahí sabes que tuvo un parto orgásmico. Así es que tuve el privilegio de hacer mi preparación como doula con Debra y además conectamos tan bonito y estamos en la misma línea que también tuve el privilegio de participar en su nuevo libro que ya es un bestseller que se llama Sex After Baby, Sexo Después de Bebé. La versión solamente está en inglés, espero que pronto la saquen en español y es un libro que les recomiendo muchísimo para el posparto porque justamente habla de lo que nadie habla. Ahora sí, prepárate porque aquí te va la explicación por qué las mujeres estamos diseñadas para dar a luz placenteramente. Y primero voy a empezar introduciendo a nuestros dos protagonistas de hoy. Todos los mamíferos, incluyendo nosotros los humanos, tenemos 2 respuestas fisiológicas. Una es la de la lucha o huida. Cuando sentimos que hay una amenaza, entonces nuestro cuerpo se prepara para luchar o para huir. ¿Y qué hace? Segrega adrenalina y cortisol, tensa todos nuestros músculos y nos ponemos a la defensiva y estamos también alerta. Y de hecho, en esta sociedad estamos mucho tiempo en esta reacción y estamos todo el tiempo alerta y a la defensiva y produciendo adrenalina y cortisol y por eso entramos en estrés crónico. Cuando hay presencia de la adrenalina, nuestro cuerpo corta muchas de nuestras funciones vitales como la digestión. Por eso alguien que está bajo estrés, aunque coma, no se nutre porque se corta la absorción de alimentos porque el cuerpo necesita tener todas las fuerzas para reaccionar ante la amenaza. También, lo sienten, la respiración, empezamos a respirar mucho más rápido. Entonces vamos a entender que en esta estamos así, ¿sabes? Estamos alertas de todo lo que pasa, estamos listas para defendernos. Y la otra es la de la calma y la conexión. Cuando nuestro cuerpo tiene ese estado en el que se puede nutrir, en el que se puede autosanar, en el que se puede abrir, en el que se puede conectar. Y lo que pasa en este estado es que
nuestro cuerpo segrega las hormonas del bienestar, como la oxitocina y las endorfinas y otras hormonas de las que voy a hablar. Y en este estado nos sentimos tranquilas, conectadas, abiertas y podemos llegar a niveles en los que nos sentimos en estados orgásmicos que no tienen que ver solamente con el sexo. Sí, en el momento del orgasmo podemos sentir ese estado, o más bien cuando llegamos en el sexo a estados orgásmicos, pero también a través de la meditación, a través de la respiración, a través del ejercicio. Lo que hace que lleguemos a esos estados es cuando tenemos la capacidad de estar completamente presentes, entregadas, conscientes y relajadas. Y algo muy importante que hay que entender es que estos dos son enemigos y no pueden estar al mismo tiempo. No puedes estar estresada pero relajada. No puedes estar a la defensiva pero conectada. Entonces, cuando una está en escena, la otra se inhibe. Esta la genera el miedo, esta la genera el amor. Ahora, ¿cómo funciona esto en el parto? Durante 63 millones de años, los humanos nacimos en la naturaleza. Igual que hoy, cualquier mamífero da luz en la naturaleza. Y entonces, para nuestros antepasados y para cualquier mamífero, la duración del parto es crítica. En el mundo salvaje, una hembra mamífera no puede pasar horas y horas en la labor de parto porque sería una presa fácil para cualquier depredador. Pero además, la naturaleza se tiene que asegurar no solamente que mamá y cría sobrevivan al parto, sino se tiene que asegurar que la madre continúe el proceso y se encargue de cuidar, de proteger y de nutrir a su cría. Porque la naturaleza no solamente tiene que dar vida, sino tiene que asegurar que la vida continúe. Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, lo hace con todo un sistema de placer y de recompensa. Bueno, ¿y qué pasa en el parto? En el parto, la protagonista tiene que ser la oxitocina, que es la hormona del amor. Y de hecho, lo que significa su etimología es nacimiento rápido. Por eso, en el hospital han creado oxitocina sintética, porque lo que hace la oxitocina es provocar las contracciones del útero. Cuando la oxitocina es natural, esas contracciones son suaves y son como olas en el que tienes tiempo para recuperarte. Cuando es la oxitocina sintética, nada más son a nivel local y son contracciones demasiado fuertes y demasiado rápidas que hacen que se vuelva súper doloroso. Cuando es la oxitocina natural, esta también es un neurotransmisor que llega al cerebro y que pide que se empiezan a producir beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son nuestro analgésico natural, lo que nos hace, además de que no sintamos dolor, también nos hace irnos a otra dimensión donde no sabemos en qué tiempo, donde perdemos la noción del tiempo. La mujer empieza a irse a un viaje, a un trance hormonal. Esos picos que se generan de oxitocina y de beta-endorfinas producen en nuestro cerebro dopaminas. Y la dopamina para nosotros es como un estímulo de recompensa. Entonces, claro, empieza a haber una recompensa para que la mamá quiera seguir en el proceso. Después viene una hormona maravillosa que me cuesta mucho pronunciar, así es que la voy a resumir en DMT, que también es conocida como la molécula de Dios o la molécula espiritual, porque se usa como droga recreativa o en ceremonias espirituales como el sapo y la ayahuasca, porque tiene poderes alucinógenos, pero realmente te lleva a sentir una experiencia trascendental. También se sabe que en momentos como cercanos a la muerte lo podemos experimentar. En el humano, esta hormona se segrega
en el orgasmo, cuando hay un pico de orgasmo, por eso al orgasmo a veces se le llama la petite mort, la pequeña muerte, se segrega continuamente cuando estamos en un estado orgásmico y en el momento que un humano la va a tener lo más alto es justamente en el momento del nacimiento. Por eso es verdad que podemos llegar a estar en este estado de éxtasis donde literalmente estás fuera de tu cuerpo. Y también por eso a muchas mujeres hay un momento en el que les puede asustar el parto porque nuestro cerebro realmente entra en una conciencia alterada. ¿Y qué pasa? En el sistema en el que estamos, en lugar de apoyarlas y acompañarlas en ese viaje, cuando la mujer siente ese miedo de que está saliendo, de que se está yendo a una dimensión que no puede controlar, realmente entramos en un trance y en un encuentro súper profundo con nosotras mismas, con nuestras luces, pero también con nuestras sombras, con nuestros miedos más profundos, pero también con nuestro poder más profundo. Y el problema está en que cuando esta mujer empieza a sentir el miedo de que empieza a sentirse fuera de su cuerpo y que empieza a entrar a lo desconocido, en lugar de protegerla y acompañarla en ese viaje, ¿qué hacemos? La interrumpimos, la intervenimos y vámonos a la fábrica de producción. Oxitocina, epidural, episiotomía, pujo instruido y bla, bla, bla. Entonces vemos que muy pocas mujeres logran tener este literalmente viaje. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque entonces cuando el bebé nace, la mujer realmente está en un estado que dice: ¡wow! Esto estuvo increíble, lo quiero volver a hacer, pero además voy a proteger a este regalo que me hizo sentir todo este poder y esta plenitud. Y la naturaleza se tiene que asegurar que la mamá quiera seguir cuidando a su cría. Entonces, este sistema de placer se sigue dando a través de cada contacto piel con piel, de cada caricia y de la lactancia materna. Cuando el bebé succiona el pezón, se produce otra vez oxitocina y se producen picos de dopamina que son la recompensa para la madre para que siga nutriendo al bebé. Y piensa en algo. Si concebir, parir y nutrir no fuera una experiencia placentera, los mamíferos ya nos hubiéramos extinguido. Si fuera algo insoportablemente doloroso, ningún mamífero cuidaría de su cría. Si amamantarlo fuera también doloroso, tampoco cuidaría de su cría, porque los mamíferos no tienen el raciocinio que tenemos de nosotros de decir: es mi hijo, yo lo traje al mundo, yo lo voy a cuidar. Los mamíferos solamente tienen ese apego a través de la bioquímica que se da. Les voy a dejar también un documento donde explicamos un poquito más de esta bioquímica para no meterme aquí en tantos detalles. Ahora, otra cosa súper importante, que el parto sea placentero no quiere decir que no haya dolor. Y muchas veces es justamente ese dolor lo que lo hace placentero. Imagínate que estás haciendo sentadillas y estás que ya no puedes, ya empieza a dolerte, ya vas en las 55, 56, ya no puedo más, 57, 58, 59, 60. Lo logras. Y ese momento es placentero. Hubo un trabajo, hubo un dolor, pero cuando lo trasciendes, ese placer que te da haberlo logrado es increíble. Ahora, sí puede haber parto sin dolor, y te lo digo porque yo tuve dos, donde podría describirte todo, te lo puedo describir como poderoso, como intenso, pero no como doloroso. Pero el dolor tiene funciones importantísimas en el parto. La primera es que nos indica que algo no está bien. Por ejemplo, si el bebé no está bien colocado en la pelvis de la mujer, hay dolor. Y ese dolor es una señal que le dice a la madre: muévete, muévete
acomódate que necesito girarme. Entonces, lo peor que podemos hacer cuando una mujer está pariendo es sentarla o acostarla en una cama. Es como, imagínate, si me quiero sacar el anillo y lo hago así, pues si sale me va a doler. Tiene que haber movimiento, tiene que girarse para que el anillo se pueda acomodar. Lo mismo pasa con el bebé, necesita haber movimiento, la mujer necesita escuchar a su cuerpo y necesita moverse. Y si le duele, le está diciendo exactamente cómo tiene que moverse. La otra función es también para segregar más beta-endorfinas, para segregar este opio de nuestro cuerpo que nos da el analgésico que nos alivia el dolor. Pero si el parto se vuelve insoportablemente doloroso, hay una señal de que alguien está en la escena, de que esta está inhibida y está la adrenalina. ¿Y qué pasa cuando una mujer está bajo adrenalina? Una hembra mamífera, cuando está en la labor de parto, simplemente por sentirse observada, lo interpreta como una amenaza y lo que hace es tensar su cuerpo y sobre todo su cuello. El cuello del útero se cierra, el cérvix, para poder parar el parto y huir a un lugar donde se sienta segura. Las mujeres pasa lo mismo. Si no nos sentimos seguras, si no nos sentimos en privacidad o si tenemos miedo, desencadenamos esta reacción. Entonces nuestro cuerpo literalmente se cierra y el parto se para. Las contracciones bajo el efecto de la adrenalina son súper dolorosas porque es como si tu cuerpo está peleando contra él mismo. Por un lado, la contracción te está pidiendo que te abras y por otro lado, la adrenalina en el cuerpo te está pidiendo que te cierres. Y es aquí otra vez donde en lugar de acompañar a la mujer y ver qué está pasando, dónde está su miedo, qué necesita, qué le está molestando, dónde está, cómo puedo hacerla sentirse segura, es, no, en 2 horas, si no dilata en 2 horas, pues entramos, no, ya se le paró el parto. A ver, como esta señora, como esta señora no puede producir oxitocina natural, vamos a traerle la oxitocina sintética. Como esta señora no se puede abrir natural, vamos a abrirla. ¿Y qué pasa? Cuando te empiezan a poner oxitocina sintética, te cortan tus hormonas naturales y hacen que esté más la presencia de adrenalina. Entonces, como el parto es parte de tu sexualidad, es igual que como tener una relación sexual que no quieres tener, que tu cuerpo te está diciendo, aquí no quiero estar, aquí tengo miedo, aquí estoy insegura, aquí no estoy conectada, aquí no me estoy abriendo. Si continúan, pues para el cuerpo es profundamente traumático. Voy a decir algo que muy pocos se atreven a decir. Como el parto es parte de nuestra sexualidad, la violencia obstétrica es violencia sexual. Y las secuelas son tan profundas como un abuso sexual a todos los niveles. Por eso necesitamos cambiar la forma en la que estamos atendiendo a las mujeres, en la que estamos acompañando a las mujeres, porque aunque no queramos, las estamos violentando sexualmente, las estamos lastimando, las estamos mutilando. Y ahora ya entendimos que dependiendo quién esté en la escena, puede ser un parto poderoso pero placentero o puede ser un parto doloroso y hasta traumático. Vamos a ver las 2 razones principales por las que nuestro enemigo, la adrenalina, entra en escena en el parto. La primera es el miedo y, por ejemplo, puede ser una inseguridad disfrazada del miedo. Por ejemplo, cuando nos sentimos inseguras, no creemos, no confiamos plenamente en que tenemos la capacidad de parir, esa inseguridad despierta miedo. Siempre hemos visto
este miedo al parto, miedo al dolor, miedo al no saber, miedo al soy primeriza. Pero quiero decirles algo y por eso estamos haciendo este curso. Porque hoy, con esta pandemia, el miedo está yendo mucho más allá del miedo al dolor o del miedo al parir. Está siendo un miedo de las mujeres de abrirse a la vida en un mundo que huele a muerte, que huele a crisis, que huele a incertidumbre, a enfermedad. Estamos viendo partos que a pesar de ponerlos en el ambiente adecuado, con el acompañamiento adecuado, las mujeres les está costando muchísimo abrirse a la vida. Y si pasaste un embarazo en el que llevas aterrada por meses o si gestaste en un ambiente de estrés y de miedo y no lo trabajas durante el embarazo, vas a llegar a tu parto con unos niveles de adrenalina y de cortisol tan altos que va a ser imposible que esta chica pueda entrar. Por eso estamos viendo también que las mujeres están pasándose por mucho de su fecha probable de parto y eso las mete todavía en más estrés, en más angustia, en más ansiedad y obviamente provoca que haya más inducciones y más intervenciones médicas. Entonces, chicas, mamis, hoy más que nunca es importantísimo que durante su embarazo le bajen a los niveles de estrés y se preocupen de lo que están nutriendo no solo a su cuerpo, pero también a su mente. Y necesita haber movimiento. Si están sedentarias en su casa, se están llenando de adrenalina. Necesitan moverse, necesitan conectarse, necesitan sentir bienestar en su cuerpo y en su mente. Y la segunda razón por la que la adrenalina es la protagonista es cuando estamos en nuestra mente, cuando activamos nuestro neocórtex, que es la mente racional. Te lo voy a explicar aquí, pero al final de esta clase te voy a dejar un video de una parodia que da mucha risa, pero es exactamente lo que pasa en el parto. Imagínate que estás haciendo el amor, que estás en un ambiente hermoso, con la luz de las velas, con la música de Luis Miguel o la música que te guste y estás empezando a entrar, a conectarte contigo, con tu pareja, empieza a subir aquí, empieza a entrar la oxitocina y en eso abren la puerta, prenden la luz. Ay, perdón, solamente vengo a ver cómo están. A ver, nada más voy a checar tu presión. Y te checan la presión a ti y a la de tu pareja. Ok, muy bien, ya me voy, no pasa nada. Y apaga la luz y se sale. Ok. Entonces tú, respiras, te vas a volver a conectar y en eso te acuerdas que, ¿cuánto queda para el parquímetro? Chin, ya se te olvidó qué horas son porque perdiste la noción. ¿Qué horas son? Ok. En una hora tenemos que ir que no se nos olvide que en una hora hay que ponerle monedas al parquímetro, ¿ok? Así es que bueno, vamos, tenemos una hora. Entonces, te intentas volver a conectar, pero, ya tienes ahí en la mente que en una hora está el parquímetro y que quizá al ratito va a venir la enfermera y te van a checar y que te queda una hora para poder entregarte y a él también y demás. Entonces, bueno, dices, ok, me queda una hora, vamos, respiro profundo, vamos, ok, nos queda una hora, vamos, respiras profundo, se empiezan a besar, se empiezan a conectar, se te olvida qué horas son, empiezas a entrar, empiezas a sentir la oxitocina, te empiezas a sentir más cachonda y en eso, otra vez, sin tocar, llegan, prenden la luz y es el doctor. Perdón, solamente vengo a medir el progreso. A ver, nada más vengo a ver cómo está su erección. Claro, a tu pareja, todo lo que tenía parado ya se le cayó.
Y después te dice a ti, bueno, a ti nada más voy a revisarte, por favor, abre las piernas, no va a pasar nada. Y enfrente de tu pareja te mete 2 dedos que tú sientes súper incómodo, bastante molesto y además un poco humillante. A ver, déjame tocar, déjame sentir. Pues todavía no estás muy lubricada, ¿eh? Así pues, bueno, no te preocupes, ya sé que eres primeriza. Mira, relájate, respira, todo va a estar bien y yo ahorita regreso. Tú relájate y así como vas. ¿Cómo te sentirías? ¿Tú crees que podrías volverte a conectar? O mejor ya, en lugar de ponerle monedas al parquímetro, agarran el coche y se van a comer. Así no se puede hacer el amor. Pues exactamente lo mismo pasa en el parto. Cuando una mujer es constantemente intervenida y además cuando la tocan, en el parto estamos tan vulnerables que una caricia puede levantar nuestra oxitocina, pero un tacto que nos molesta, que nos agrede, puede despertar la adrenalina. Y además, también voy a hablar de algo muy fuerte y lo hago con todo el respeto para quien lo sienta. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad que 1 de cada 3 mujeres ha tenido algún tipo de abuso sexual. Y cuando ese abuso no ha sido trabajado, no ha sido procesado, en el parto puede haber momentos en los que se desencadene alguna memoria. Para algo que para un doctor puede ser algo rutinario, que simplemente es un tacto vaginal, para una mujer que trae algún trauma sexual puede ser revivir la escena y puede ser muy traumático. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotras no empezamos a entender la importancia y la intimidad y la ceremonia espiritual, física y emocional que es el parto, y no exigimos que nos lo respeten, vamos a entrar en la máquina de producción. Vamos a entrar simplemente en la máquina de producción, porque en ese ambiente tu cuerpo simplemente no se puede abrir. Así es que para concluir, lo que más me importa que te lleves en esta clase es esta relación, que entendamos que realmente el parto está diseñado para ser una experiencia trascendental y placentera. Y otra vez repito, que sea placentera no quiere decir que no sea retadora, que no pueda ser dolorosa. Claro que sí, que no nos vayamos a enfrentar a muchos miedos, sí, pero aún así, cuando logras abrazar esos miedos, cuando logras despertar ese poder, es ahí donde viene el verdadero placer y donde viene más bien esa plenitud. Pero cuando estamos bajo el miedo, cuando estamos en un ambiente en donde nos sentimos estresadas, donde nos sentimos sin respeto, donde nos sentimos un objeto, es ahí donde nuestro cuerpo se cierra. Y es ahí donde una mujer sana, con un bebé sano, que tenía todas las posibilidades de tener un parto pleno, termina en un parto medicalizado o en una cesárea innecesaria. Y te lo repito, el cambio no va a venir del sistema, el cambio no va a venir de los médicos, el cambio va a venir de ti, de que tengas la información, de que sepas qué es un parto natural y que sepas cuáles son las intervenciones médicas, cuándo son necesarias y cuándo no son necesarias. Que no digas, ay, yo no me quiero hacer la valiente, que me pongan una epidural. Te voy a decir algo, valientes las que se ponen epidural, valientes las que se someten a una cesárea. Las que logramos un parto totalmente natural, la tenemos mucho más fácil. Pero las que van a tener que tener de verdad valentía y coraje
son las que tuvieron un parto por epidural y un parto por cesárea. Que los partos donde se usan epidural y donde haya cesárea no sea porque hubo desinformación o miedo, que sea porque realmente había una necesidad médica y se pudo salvar una vida. Y la segunda cosa que necesitas es la conexión. Necesitas conectarte contigo misma, con tu poder auténtico y con tu sexualidad sagrada, porque solamente con esa conexión contigo misma y con esa información va a haber confianza. Cuando confías primero en ti y cuando confías en tu bebé y confías en las personas que escogiste para que te acompañen en tu parto y sabes que te van a respetar y que solo van a intervenir si sea necesario, pero que te dejan que la protagonista de tu parto seas tú, cuando hay realmente confianza, no hay miedo. Solo la confianza en ti misma, en tu bebé y en tu equipo va a hacer que puedas tener un parto pleno. De corazón espero que esta clase te haya servido. Me va a encantar escuchar tus preguntas, tus dudas, tus objeciones. Así que acuérdate que mañana voy a estar a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Vamos a hacer un Facebook Live para que me hagas todas las preguntas que quieras. Si crees que esta información es interesante, vale la pena y que sobre todo que puede ayudar a alguien, por favor, compártela. Este es un curso gratuito y queremos que le llegue a quien más lo necesita. Así es que por favor, compartan. Y ahora para cerrar, también te voy a pedir, vamos a hacer una pequeñísima meditación juntas. Me gustaría que otra vez te pongas, vamos a movernos. Uy, yo también tengo mis piernas ya entumidas. Vamos a cerrar los ojos. Primero respira profundo. Relájate. Conéctate. Respira profundo pero relajado. Siente tu respiración. Date este regalo de estar aquí y ahora. Y vámonos unas semanas atrás. Y conéctate con el momento de la concepción de tu bebé. Tu cuerpo sabe exactamente el momento en el que concebiste a tu bebé. Y tú también sabes cuándo hiciste el acto de amor para concebirlo. Respira y conéctate. Siéntelo. Revívelo. Y ahora escucha la primera palabra o lo primero que te viene a la mente. Siéntelo. Siéntelo. Ese sentimiento, esa palabra, es lo que está en el fondo. Si es algo positivo, vívelo, maximízalo, conéctate con esa energía. Pero no para todas.
la concepción llega de la forma o en el momento en el que queríamos. Para muchas de nosotras, esa concepción puede ser un reto, puede representar mucho miedo, puede traer coraje, puede traer angustia, puede traer vergüenza. También con eso es importante que te conectes y es importante que lo trabajes. Ese sentimiento que tienes, eso que te hace sentir en el cuerpo, en el alma, cuando concibiste a tu bebé, es lo que tienes que trabajar aquí durante tu embarazo, porque ese sentimiento va a estar también en tu parto y en tu maternidad. Si es un sentimiento que te gusta, que te da bienestar, lo puedes maximizar. Pero si es un sentimiento que no te gusta, que te da miedo, que te da dolor, tú tienes el poder de cambiarlo. Confía y tú puedes cambiar ese sentimiento a un sentimiento que te dé bienestar y plenitud, porque tienes el maravilloso regalo de traer una vida a este mundo y de ser guía de una nueva alma. Y eso es un regalo divino. Acéptalo, agradécelo y expándelo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu confianza y gracias por esa alma divina que llevas dentro. Cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos, regresar, respira, relájate de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos mañana y el miércoles estará Blanca con ustedes. Ahora, preguntan por qué las mujeres fallan para dar a luz naturalmente. Para explicarles esto, creo que la mejor forma es les voy a poner una situación muy divertida, pero la vamos a ver con los hombres. Data ultima mestruazione? Di 22, sono al 14° giorno. Bene, vediamo le analisi. Emoglobina, le piastrine sono a posto, l'ecografia, i tamponi vanno bene. Ecco lo spermiogramma. Pochi spermatozoi con motilità ridotta. Vabbè, vediamo se ce la facciamo. Magari se la signora è molto fertile. Ecco, bravi. Allora Silvana mette al monitoraggio, così lo teniamo sotto controllo. Temperatura? 36,3 lui e 36,9 lei. È proprio in ovulazione. Ottimo, bene così. Allora, adesso non preoccupatevi, il concepimento naturale è una cosa bellissima. L'hanno sempre fatto tutti. Respirate bene, altrimenti diventa tutto più difficile. Fate finta che io non ci sia adesso. Brava! Ma chi li ha messi così? Così non va bene, eh? Su, scenda. Allora, lei signora si accomodi sul lettino. Brava. Ecco, adesso apra le gambe. Brava, così. Non abbia paura. E lei sopra. Venga qui. Perfetto. Potete procedere. Al mio 3. 1, 2, 3. Spinga! No, non esca subito. Così non ce la facciamo, eh? Su, non si scoraggi. Qual è il problema? Ho capito. Silvana? Sì, dottore? Dia un aiutino al signore e facciamo un altro tentativo. Come? No, non può bere, eh? Si bagni le labbra. Adesso le facciamo una bella flebo, diamo un aiutino e la trattiamo un po'. La tira un po' su.
cioè non è proprio possibile così. Dai, amore, fai uno sforzo, ti prego. Lo so che non è facile per te, ma questi sono bravissimi. Sì, ma non è sforzo, vabbè. Ora, come va? In questo ospedale facciamo tutto secondo la fisiologia. Le cose devono essere naturali, il più naturali possibile. Però, se serve, ci siamo noi. Facciamo un altro tentativo, poi, se non ci riesce, la signora la fecondiamo noi. Non li capisco. Lo so, sono le coppie in realtà che non vogliono il concepimento naturale. Su, siete stati bravissimi. Avete fatto veramente il possibile. Adesso ci pensiamo noi, eh? Siamo specializzati per queste cose. Che mettiamo come indicazione, dottore? Metta mancato impegno della parte presentata. È stato grazie al dottore. Io non ho idea di cosa mi sia preso, tra l'altro non mi era mai successo prima. Comunque, senza di loro non ce l'avremmo mai fatta. Sono stati bravissimi. Auguri. Grazie. Grazie.